El apio es muy beneficioso para el intestino y su parte final, el colon, porque tiene mucha fibra, sobre todo fibra insoluble que aumenta el volumen de las heces y facilita su paso por la parte final del aparato digestivo, que es el colon. Esto ayuda a prevenir problemas como el estreñimiento o el síndrome de intestino irritable. Pero también tiene una pequeña cantidad de fibra soluble que se mezcla con el agua y forma un gel que disminuirá la absorción de azúcares y de grasas, y esto ayuda a regular el azúcar y el colesterol, y esto es beneficioso para la salud del corazón y de los vasos sanguíneos. Y esta fibra soluble, aunque sea en menor cantidad, también es beneficiosa para las bacterias buenas intestinales y para la salud en general, y también para prevenir el estreñimiento. Además, el apio tiene un gran contenido de agua que facilita la hidratación, y esto hace que el colon esté más hidratado, también hace que las heces también estén más hidratadas con una mayor cantidad de agua y pasen de forma más suave por el intestino grueso, por el colon. Además, también tiene antioxidantes tipo flavonoides como la apigenina y la luteolina, que tienen efectos antiinflamatorios, y esto ayuda ya no solo para disminuir la inflamación en general del intestino o del organismo en general, sino también para enfermedades más específicas como la enfermedad inflamatoria intestinal y otras. ¿Cómo se utiliza el apio? Se utiliza muchas veces como tentempié porque ayuda a la sensación de saciedad por este contenido en fibra y es útil para las dietas o las estrategias para controlar el peso. Pero en general se suele utilizar en ensaladas. Lo que sí que hay que hacer es asegurarse de que lo masticas bien para facilitar esta acción de la fibra. Las espinacas también son muy beneficiosas para la salud del intestino y del colon por su elevado contenido en fibra. También tienen mayor cantidad de fibra insoluble, como el apio, y sirve para prevenir problemas como el estreñimiento, intestino irritable, la formación de divertículos, hemorroides y problemas similares. También tiene antioxidantes como la luteína, zeaxantina y betacarotenos, que son beneficiosos para la salud de los ojos, de la piel o el sistema inmunológico defensivo. A veces respecto al apio hay algunas pequeñas diferencias en vitaminas y minerales. Por ejemplo, las espinacas tienen algo más de hierro o de magnesio, en cambio el apio más de potasio, pero se complementan perfectamente. Las diferencias a nivel de consumo son que el apio es quizá menos versátil, aunque se puede cocinar, se suele consumir crudo. En cambio, las espinacas se pueden utilizar crudas, cocinadas, congeladas, en fin, son más versátiles que el apio en este sentido. La alcachofa a mí me encanta, también es muy beneficiosa para el colon por el contenido que tiene en fibra insoluble, pero tiene fibra soluble con un componente que se llama inulina, que actúa como prebiótico, es decir, alimenta las bacterias buenas del intestino, y esto ayuda a que estén equilibradas y a que haya una mejor salud intestinal y salud en general. También estimula la producción de bilis por una sustancia que se llama cinarina, y esta producción de bilis aumentada hace que se absorban mejor y se digieran mejor las grasas, y esto incluye las vitaminas liposolubles como por ejemplo la vitamina D, la vitamina A, la vitamina K, la vitamina E. Después también tiene antioxidantes como esta cinarina que hemos comentado, pero también la luteolina y otras con vitaminas y minerales que también contribuyen a el bienestar y nuestra salud en general. Se utiliza sobre todo para aliviar síntomas digestivos como por ejemplo el hinchazón, la digestión o las dispepsias. ¿Cómo se utiliza? Es muy versátil en la cocina, se utilizan frescas, cocidas, las hojas del corazón en diferentes formas y en muchos tipos de platos, pero también tienen un uso medicinal en forma de polvo, de cápsulas, de extractos secos e incluso hay tés de alcachofa. El brócoli es otra planta que es interesante introducir dentro de nuestra alimentación por ser beneficiosa para el intestino y para el colon por su contenido en fibra, que es insoluble en un 70-80% y soluble en un 20-30%, con los beneficios que ya hemos comentado, pero también es interesante porque tiene efectos prebióticos por algunas sustancias que contiene, y esto hace que alimente las bacterias buenas de nuestro intestino, y esto también es beneficioso, como también hemos comentado. También posee antioxidantes como la vitamina C y el betacaroteno. La vitamina C importante para la producción del colágeno y importante para la piel y para el sistema defensivo,
pero el betacaroteno también es importante para la salud de los ojos, de la piel y el sistema inmunológico. Y también tiene otras sustancias como los sulforafanos que protegen las células de nuestro tracto digestivo y se ha relacionado con la prevención del cáncer de colon, y también tiene efectos antiinflamatorios que se considera que son protectores de la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea que es un alimento vegetal muy interesante. El pepino también es muy interesante porque facilita la digestión, es refrescante, es calmante y se caracteriza sobre todo por su alto contenido en agua, que esto ayuda a que estemos hidratados, pero también a que esté hidratado el colon y también a que estén hidratadas las heces y éstas fluyan con mayor facilidad. También tiene contenido en fibra, sobre todo fibra insoluble, pero menos que otros vegetales. Y además hay que tener en cuenta que se concentra sobre todo en la piel. Si se va a consumir con la piel, lo recomendable es asegurarse de que se limpia bien primero. También tiene vitaminas como la vitamina C, vitamina K, también tiene potasio y otros minerales que también son beneficiosos para la salud. Tiene antioxidantes con componentes antiinflamatorios, como por ejemplo los flavonoides, como la quercetina, pigenina, el ácido cafeico y también fitoesteroles, que todo esto contribuye a sus beneficios para la salud y para el aparato digestivo en particular. Es muy versátil en la alimentación y se puede utilizar, como ya sabemos, de diferentes y múltiples formas en la cocina. ¿Hay algún tipo de planta medicinal que se pueda utilizar para limpiar el colon? Es decir, que tenga un efecto carminativo de disminución del hinchazón abdominal o de los gases, pero además tenga un efecto laxante suave. Pues sí, hay unas cuantas, como por ejemplo el hinojo, que se utilizan las semillas en forma de infusiones o tés de hinojo, pero también se utilizan masticándolas después de las comidas para facilitar la digestión y para disminuir esta sensación de hinchazón. También tenemos el diente de león, que se utilizan las hojas frescas o secas y se pueden utilizar en forma de infusiones, y también a veces también se utilizan las raíces en forma de decocciones. Tenemos también el jengibre, que se puede utilizar la raíz en forma de decocciones y tiene esta doble función que también es muy interesante. Tenemos la regaliz, que también se puede utilizar, la raíz, y muchas veces se utiliza en forma de decocciones, pero también en forma de cápsulas y de extractos. Y también tenemos el aloe vera, que se utiliza el gel interior y se utiliza para hacer jugos que podrían tener esta doble función de facilitar la digestión y tener un efecto laxante suave. Lo que pasa que en este caso hay que saber hacerlo para evitar problemas. Pondré un enlace a un vídeo en el que hablaba de esto. Para tener una buena salud digestiva, intestinal o del colon, que es su parte final, es fundamental tener un estilo de vida saludable, que esto incluye una buena hidratación, es decir, beber agua suficiente, el realizar una actividad física regular, que eso también facilita los movimientos intestinales. A veces va bien el aprender alguna técnica de relajación de la musculatura o de respiración diafragmática, que sirve además como de masaje en el intestino y facilita también los movimientos intestinales, pero es fundamental el seguir una alimentación equilibrada, sana, que sea rica en fibra. Y se habla muchas veces de limpieza intestinal o del colon, que sería la parte final del tubo digestivo, porque tenemos muchas veces una sensación de hinchazón abdominal, de gases, de eructos, incluso molestias en la parte superior del abdomen, que esto puede ser durante todo el día, pero a veces es durante o después de las comidas, y muchas personas se quejan también de estreñimiento o constipación, lo que les provoca gran malestar cuando quieren ir al baño a evacuar. Por eso el concepto de limpieza intestinal se maneja como para eliminar residuos o productos que se van acumulando en el intestino. Pero independientemente de que tengas síntomas o no, es buena idea tener una buena relación con tu aparato digestivo o con tu intestino, con tu colon, porque es importante la microbiota, es decir, el conjunto de bacterias que tenemos en este intestino, y que si esto se mantiene saludable es muy importante para la salud en general, el tener una buena relación con esta microbiota o con este aparato digestivo. Dos advertencias que son muy importantes. En primer lugar, los efectos de estas plantas que hemos comentado aquí y de los alimentos en general varían según las personas. Es decir, que pueden tener efectos positivos
para mucha gente, pero puede haber personas en concreto que tengan algún tipo de intolerancia, que les siente mal o incluso que tengan algún tipo de reacción alérgica. Es decir, que esto hay que individualizarlo según las personas. Parece que esto es algo de sentido común, pero es importante insistir. Y en segundo lugar, hay que prestar atención a los síntomas de alarma. Es decir, si tienes síntomas digestivos, de hinchazón, de náuseas, pero que se prolongan mucho o que interfieren mucho con tu calidad de vida o se asocian a fiebre o es un dolor muy intenso o tienes heces con sangre o tienes síntomas que llaman mucho la atención, es importante consultar a un profesional sanitario. Es decir, que esto no lo tenemos que perder nunca de vista. Te dejo aquí otro vídeo sobre consejos para disminuir la hinchazón y los gases abdominales, que es un síntoma molesto para muchas personas. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.